Hola, les doy la bienvenida a su canal Luz Ángela Ramírez Nieto, psicóloga. La temática que voy a compartirles el día de hoy es el cierre de ciclos vitales, que hace parte de una serie de conversatorios que vamos a estar entregando con cierta periodicidad, al mismo tiempo que algunas invitaciones para encuentros sincrónicos en los que realizamos ejercicios relacionados con esta temática. Vamos a iniciar entonces trabajando una definición del concepto de ciclo. La palabra ciclo se deriva del latín cyclus, la cual se refiere a un periodo de tiempo que cuando finaliza vuelve a recomenzar. Son una serie de etapas en secuencia, podríamos decir. Un ciclo es un conjunto de fenómenos o de acontecimientos que ocurren de manera estructurada y metódica, que tienen un principio, un desarrollo y un final. Cuando se da ese final, recomienza el ciclo, que yo a veces me cuestiono si es recomenzar o si es continuar sobre un mismo tema, pero en un nacimiento del mismo de una manera diferente. Cuando lo miramos metafóricamente, por ejemplo, en el ciclo del desarrollo de las plantas, podemos ver que hay una semilla, de esa semilla crece una plantita o una plántula, luego ya se forman las raíces, se forma una planta como tal, y para la aparición del ciclo pues se necesita una nueva semilla, no es la misma semilla con la que reiniciamos ese ciclo. Y pues esta metáfora podríamos llevarla también a los ciclos que cotidianamente llevamos en nuestra vida natural. ¿Qué ocurre cuando un ciclo se detiene antes de su cierre? Lo que ocurre cuando hay una detención de los ciclos de las experiencias humanas es entonces una repetición, una serie de repeticiones o de anclajes que nos impiden salir algunas veces de situaciones que son dolorosas o problemáticas y que necesitamos detectar primero que estamos detenidos en una parte del ciclo y luego empezar a mirar de qué manera empiezan a repetirse ciertos comportamientos en esa detención del ciclo que hacen que aparezcan una serie de situaciones inconclusas que detienen el flujo natural de la vida y que se convierten en obstáculos en el camino de la maduración. Vamos a hablar en estos videos de lo que es cerrar ciclos. ¿De qué hablamos entonces cuando nos referimos a cerrar ciclos? Cerrar, primero que todo, vamos a referirnos como una forma de capitalizar las experiencias. Nuestra historia está llena de hechos, eventos y personajes que no pueden ser cambiados, pero sí pueden ser reinterpretados de una forma constructiva, sana, responsable y productiva. Para eso es muy importante saber que necesitamos ver las cosas como son, es decir, reinterpretar de una forma constructiva no significa negar lo doloroso de una situación, por ejemplo, o lo traumático de un evento particular. Significa más bien recuperar lo que allí, los aprendizajes que de allí me hayan podido quedar, lo que esa experiencia incambiable me haya podido dejar para poder dar ese cierre y continuar y dar paso a lo que viene. Esto es conocido como capitalizar la experiencia, lo cual hace posible que dejemos de rumiar, de evitar o de condenar lo que hemos vivido y dar el lugar al cierre de ciclos. Para cerrar un ciclo se nos invita a varias cosas, que yo las encierro en ver los eventos como son. Primero que todo,
vamos a llamar la situación por su nombre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? Aunque sea difícil para mí nombrarlo. ¿Cuál fue el problema real o cuál fue el detonante? ¿O dónde fue que estuvo el momento en el que ese ciclo se detiene y no sigue su curso natural? Segundo, darle lugar a las emociones que se generan, cualquiera que sean. En otros espacios que hemos compartido siempre les digo, no hay emociones buenas y malas, hacen parte del paquete completo de ser humano, todas las emociones, y darle lugar a ellas nos permite también dar el flujo natural de los ciclos de la vida. En tercer lugar, soportar las consecuencias. No siempre es agradable cerrar un ciclo. A veces, la mayoría de las veces, implica asumir situaciones difíciles, asumir la responsabilidad de decir lo que siento, asumir las reacciones que el otro pueda tener ante lo que yo diga, en el caso de los vínculos, por ejemplo. Y en cuarto lugar está el crear nuevas formas para continuar. Parte de cerrar ciclos implica inventar nuevas formas de enfrentar los problemas. A veces ocurre que estamos estancados, no necesariamente en un problema particular, sino en la forma de resolver ese problema. Y voy a compartirles ahora una cita que me parece muy interesante para el tema que estamos compartiendo, y es: el pasado no se olvida, ni se borra, ni se deja atrás, sino que es el tesoro siempre abierto a ser descubierto y transformado para servirnos en nuestro avance. El pasado yo puedo satanizarlo a partir de la victimización, o puedo verlo simplemente como lo que es, pasado, recuperar lo que de allí me sirve y recontinuar ese camino. Cerrar un ciclo es además rendirse ante lo que definitivamente es. Ya les decía que puede significar cambiar una forma obsoleta en la que hemos intentado solucionar algo. Puede significar además quedarse de otra forma, o también reconocer que se agotaron las formas y ya no hay intentos nuevos por hacer. A veces el problema no es el problema en sí mismo, sino la frustración que nos produce un intento de solución que se desvía de nuestro capricho o de nuestra forma rígida de pensar que debe solucionarse el problema, o de pensar que la solución debe ir en nuestro favor, y no siempre es de esa manera. Cuando nos rendimos a eso, a realidades que muchas veces son incambiables, el cierre del ciclo puede darse de una manera más tranquila. Para cerrar, quiero invitarlos entonces a que empiecen a revisar los ciclos que en su vida se están convirtiendo en algo repetitivo, que a pesar de las múltiples formas que ustedes han intentado para cerrarlos, siguen apareciendo nuevamente, y para que empiecen entonces a mirar de qué manera creativa pueden inventar formas distintas que los lleven a la culminación de esos ciclos, que los pueden tener detenidos en alguna experiencia particular. No olviden que probablemente el cierre no sea siempre el que ustedes esperan, pero que al otro lado de ese cierre hay una nueva semilla esperando para germinar y para traer cosas nuevas a sus vidas.
Muchas gracias por acompañarme en este espacio. Los invito para suscribirse a mi canal y que lleguen sus notificaciones cuando montemos algún otro material que estoy segura que va a ser de interés para ustedes. Además, me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook e Instagram como Luz Ángela Ramírez Nieto, psicóloga. Buen día para todos. Muchas gracias.